¿Escuchás la mención del látex por todos lados y aún así todavía no sabes cómo usarlo? Quédate en este video y empezá un camino que es solo de ida. Para empezar a utilizar LaTeX, lo primero que debemos hacer es conseguir el compilador. El compilador es aquel programa que transformará todo el código que nosotros escribamos en un archivo .text en un archivo .pdf, ya con un formato. Un compilador que podemos utilizar en Windows se llama Miktex y podemos descargarlo desde su página web oficial, miktex.org, y de forma gratuita. Esto nos instalará una serie de programas, entre ellos el compilador de LaTeX, la consola de Miktex y un IDE llamado TextWorks. ¿Qué es un IDE? Un IDE es un entorno de desarrollo. Básicamente es un programa que nos provee muchas funcionalidades y facilidades a la hora de desarrollar. Existen una infinidad de IDEs y esto ya depende de gusto propio. Podemos mencionar a TextStudio, a Overleaf, a TextMaker y a Leaks, y existen mucho más. En esta serie estaremos utilizando Overleaf, el cual es un IDE online, es decir, que no hace falta descargarse ningún programa. Simplemente basta con crearse una cuenta en su página overleaf.com y ya podemos empezar a utilizar LaTeX. Entonces vamos a la página Overleaf y empecemos a desarrollar nuestro primer documento con LaTeX. Una vez que iniciamos cuenta en Overleaf, nos encontramos con una ventana parecida a esta, donde tenemos todos los proyectos, nuestros proyectos, los compartidos contigo, proyectos archivados y proyectos que fueron eliminados. ¿Por qué todos los proyectos y tus proyectos están separados? Bueno, porque pueden haber proyectos que no sean exactamente nuestros, sino que sean de otra persona y nos lo hayan compartido para que desarrollemos de forma conjunta. Bueno, para crear un nuevo proyecto debemos hacer clic en Nuevo proyecto, Proyecto vacío, y le damos un nombre, por ejemplo, primer documento en LaTeX. Lo creamos y nos manda directamente a la página en donde ya podemos empezar a desarrollar. Como vemos, Overleaf ya de forma predeterminada nos incluye esta cantidad de código. Pero antes de ponernos a analizar este código, veamos un poco cómo es la estructura básica de un documento en LaTeX. Esto es un documento de lo más básico que podemos hacer en LaTeX y lo podemos dividir en distintas partes para entenderlo mejor. En la parte de arriba tenemos la configuración del documento, es donde ingresaremos de qué tipo de documento se trata, en este caso un artículo, y otras configuraciones como por ejemplo el tamaño de la hoja, el tamaño de la fuente común, etc. Después siguen los paquetes. ¿Qué son los paquetes? Bueno, LaTeX ya de por sí tiene muchas funcionalidades y podemos extenderla aún más a través de la inclusión de paquetes. En este caso vemos un paquete que se llama UTF-8 InputEnc. Este sirve para poder escribir caracteres latinoamericanos en todo el código, como por ejemplo el acento, la ñ, etc. De no tener este paquete incluido, deberíamos escribir un código, un comando, cada vez que se encuentra un carácter de ese tipo. Después siguen los datos del documento, el título, el autor y la fecha en la que fue realizado. Y recién ahí sigue el cuerpo del documento, encerrado en las etiquetas Begin Document y End Document. Dentro de estas etiquetas estará todo el contenido de nuestro documento. Ahora veamos un poco cómo es el tema de la sintaxis básica de LaTeX. Bueno, aquí podemos hacer la analogía de que tenemos cajas, y dentro de una caja se encuentra otra caja más pequeña. Y este es el caso de como vemos aquí en el cuerpo del documento, donde tenemos la caja más grande que se llama Document, y de ahí le siguen cajas más pequeñas, que son las secciones, después le siguen las subsecciones, después las subsecciones, y después otra caja llamada Itemize, y después seguimos con el elemento más chiquito llamado el ítem. Entonces ahora volvamos a Overleaf y analicemos qué es lo que nos incluyó de forma predefinida. Bueno, entonces como vemos, Overleaf nos incluyó de forma predefinida un documento de tipo artículo, nos incluyó el paquete UTF-8 InputEnc
y luego de datos del documento nos puso de título el nombre que le pusimos al archivo, de autor, bueno, datos que saca de nuestra cuenta, y de fecha nos puso automáticamente el mes actual y el año actual en el que nos encontramos. En este caso está en inglés, pero sería enero. Después están las etiquetas begin document y end document, y dentro de ella encontramos un comando que dice make title. Bueno, a partir de ese comando saca información de lo que pusimos aquí arriba y nos genera automáticamente una especie de carátula que nos provee LaTeX de forma predeterminada, la cual podemos ver aquí del lado derecho en la preview que nos hace del PDF Overleaf. Como vemos, se nos pone el título del documento, el autor y la fecha. Y de ahí recién Overleaf puso una sección llamada introducción. Entonces, ahora para hacer un ejemplo sobre cómo se escriben las cosas dentro de LaTeX, copiemos por ejemplo el texto de algún cuento cualquiera. En este caso el cuento se llama El intrépido soldadito de plomo. Si nosotros damos en el botón recompilar, se recompila el archivo y se nos actualizan todos los cambios que hicimos en el archivo de texto. Ahora lo podemos ver en el PDF al nuevo título, El intrépido soldadito de plomo. Ahora copiemos un párrafo de ese cuento. Bueno, aquí vemos que Overleaf nos está marcando un error en la línea 14. Si nosotros presionamos este icono, nos da una explicación en inglés sobre el error que encontró. En este caso, el error son estos caracteres que parecen unas comillas. Nos da error porque en LaTeX las comillas tienen otro significado. Entonces usaremos comillas simples en lugar de utilizar estas comillas angulares. Ahora si nosotros recompilamos, se nos va el error. Bien, entonces, ahora ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, dejar esta oración por debajo, como si fuera un párrafo nuevo? Si yo recompilo, vemos que sigue todo junto. Eso es porque para poder separar un párrafo de otro debemos dejar una línea en blanco. Ahora sí, si nosotros recompilamos, vemos que directamente se crea un párrafo nuevo y nos pone el texto con una sangría. Hagamos un poco de zoom y ahí se ve un poco mejor. Entonces, como podemos imaginar, podemos tranquilamente hacer la cantidad de líneas que queramos, y siempre y cuando no dejemos una línea en blanco, entonces siempre pertenecerá al mismo párrafo. Ahora, como vemos, aquí se nos puso una sangría. ¿Qué pasa si yo no quiero que se haga esa sangría? Bueno, en ese caso podemos ingresar una instrucción, la cual es doble barra invertida. A través de esto le decimos que queremos que haga un salto de línea. Ahí vemos que la sangría ya se salió. Así que bueno, eso fue todo por este video. Suscríbanse para más contenido de Programa con Nosotros. No se olviden de activar la campanita para no perderse de ningún video que subamos al canal. Y nos vemos en el próximo.